Que Dios te bendiga en este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí, de entrar a tus hogares. Le damos gracias a Dios por tu vida. Te saludo a tu hermana Miralia. Es una bendición muy especial estar y entrar a tus hogares a esta hora. Vamos a compartir en este día un poquito de la palabra de Dios. Y vamos a buscar la palabra de Dios en este día. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y vamos a hablar de unos muchachos muy que se parecen mucho a nosotros, aunque a veces nosotros los cristianos, pues no nos gusta que nos comparen con ellos, pero tienen muchas cosas en común, como está el pueblo de Dios en este tiempo. Y vamos a hablar de los hijos de Elí. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos. En otra versión dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Beliel, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice, la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en la mano un garfio de tres ganchos y lo metía en el perol o en la olla o en el caldero, dice, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían a todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame de eso para mi sacerdote, porque mi sacerdote no tomará comida cocida sino cruda, no quiere carne cocida sino cruda. Y si le respondía el varón, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quiera, él respondía, no, sino que dámela ahora mismo, o de otra manera yo te la quitaré a la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos jóvenes que vemos aquí en esta lectura, en este día, los hijos de Elí eran Ofne y Fines. Y ellos eran unos jóvenes que se habían criado, ellos tenían algo muy parecido, como yo dije al principio, a nosotros, porque a muchos de nosotros, ellos eran nacidos y criados en la casa de Dios. Literalmente en el templo, vivían en la casa de Dios. Ahí, ese era su hogar de ellos, el templo, la casa de Dios. Pero ellos, vamos a hablar hoy de un tema que se llama, dice, manteniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Estos jóvenes, ¿cómo pudieron llegar de unos jóvenes que nacieron, se criaron y fueron de adultos y oyeron toda la vida la palabra de Dios y la practicaron, a ser personas como esta, a pasar de esta manera a ser de aquella manera? Vamos a leer vamos a ver qué cosa pasó en la vida de ellos, qué dejaron ellos para que su vida cambiara de esa manera, para que ellos actuaran de esa manera. ¿Sabes qué? Eso me identifica que a veces no importa cuántos años nosotros tengamos como cristiano, cuántos años nosotros tengamos en la iglesia. Si nacimos en la iglesia, nuestros hijos nacieron en la iglesia y los hijos de nuestros hijos tal vez nacieron en la iglesia, muchas veces 20, 30 años, 10 años, eso no importa. ¿Sabes qué es lo que importa delante de Dios? Es tener una relación con Dios. No importa los años que tengamos. Estos jóvenes, toda su vida, vivieron en la casa de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyéndola de su padre, y su padre la oía de su padre, porque su ministerio era un ministerio que venía de generación en generación en el pueblo de Dios. Dice, ¿qué tenían estos jóvenes especiales? Estos jóvenes eran muy especial, dice, porque ellos no eran uno más del pueblo. Estos jóvenes no eran uno de los que venían cada año, ofrecían un sacrificio y se iban a sus lugares donde vivían. No,
ellos, dice, fueron escogidos por Dios para ser la máxima autoridad espiritual para su pueblo. Ese era su trabajo de ellos como sacerdote. Ellos eran el medio por el cual Dios hablaba al pueblo. Más grande de ahí, ya no creo que no se puede. Por eso ellos eran especiales. Eran especiales delante de Dios. Eran escogidos por Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos quitaron la mirada de aquel que lo puso en aquel lugar para ser de bendición, y fueron de maldición, porque sus hechos, sus actos hicieron no solamente que ellos se desviaran del camino, sino que también hicieron desviar y pecar al pueblo de Dios. Dice que la palabra, vamos a ver la definición, dice una versión de la Biblia que ellos eran hombres impíos. En otra palabra dice que ellos eran hijos de Belial, es decir, de Satanás. Pero vamos a usar la palabra impíos en esta tarde. Dice, una definición de ello era, dice, no tenían piedad, no tenían compasión, misericordia. Dice, no le importaban las necesidades espirituales del pueblo. Buscaban su propio interés y amaban más su posición que a Dios. Y eran ajenos a las necesidades del pueblo porque no tenían compasión de ellos. Así se define es una de las definiciones de aquellos dos personajes. Dice que ellos habían perdido toda clase de compasión, toda clase de misericordia. Ellos sabían que era el único medio por el cual Dios hablaba espiritualmente al pueblo, que ellos eran el medio por el cual Dios le mandaba una palabra de aliento al pueblo, que ellos eran el medio por el cual Dios mandaba una palabra de fe, por el cual el pueblo caminaba, aquellas personas venían de lejos para oír una palabra de Dios y se iban vacíos otra vez a sus hogares, porque ellos no eran capaces de darle una palabra de Dios, porque esa era una de las cosas que ellos tenían. No tenían misericordia, no le importaba, ponían sus propios intereses antes que dar una palabra, antes que a Dios. ¿Sabe qué? Ellos estaban cómodos en su posición. Todo lo que ellos querían, lo tomaban. ¿Sabes qué? A veces nosotros estamos muy cómodos en donde Dios nos ha puesto. Yo estoy cómodo, aquí yo tengo una posición. Yo tengo un escritorio y una silla y me siento. Y de aquí yo puedo levantar la mano a tú y dirijo las cosas y yo estoy bien así. No nos importa si lo que estamos haciendo de ese lugar es lo que Dios quiere que hagamos con las personas que ha puesto a nuestro alrededor, para que nosotros las guiemos espiritualmente, para que le demos una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Esa era una de las cualidades o de los defectos que ellos tenían como impíos, que eran, dice la palabra de Dios. Se ponían ellos antes que el pueblo. Ellos se pusieron y se engrandecieron. Muchas veces Dios nos da algo y nosotros no creemos la máxima autoridad, porque Dios no ha dado un carguito, porque Dios no ha dado una posición y no creemos mejor que el otro por la posición que tenemos. ¿Sabe qué? Para Dios no hay uno especial y otro menos especial. Él nos ama a todos, no importa que sea el que barra como el que tiene la máxima autoridad en aquel lugar. Y ellos perdieron el rumbo, ellos perdieron la esencia de lo que Dios lo mandó a hacer cuando se pusieron ellos en primer lugar y dejaron de atender las necesidades espirituales del pueblo. Otra cosa que tenían ellos era que ellos no tenían fe, no creían en Dios. No eran devotos de las cosas sagradas de Dios. Eran rutinarios, no tenían unción. ¿Sabe? Que cuando nosotros somos solamente personas que vamos como una máquina, vamos a orar, bla, 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 oramos,
pero no pasó nada porque nuestra vida no está bien con Dios. Porque nuestra vida no está como Dios quiere, no está arreglada, no está ordenada como Dios quiere que esté ordenada. Dice que todo lo de ellos era una rutina. Venía el pueblo, hacían el sacrificio, sacaban esto y ya se iban a sus casas y se iban igual o quizá peor porque llevaban más cansancio que el que trajeron a las casas de ellos. Así pasa muchas veces. Así pasa muchas veces en nuestra vida. No creemos que ya lo sabemos todo. No creemos que ya oro y digo. O a veces creemos que no creemos mejores que los demás. Nos dan 10 minutos, oramos 30, porque para que vean que yo puedo y tengo la agilidad y puedo orar más que el hermano, puedo predicar más que el hermano, puedo enseñar, yo tengo mucho conocimiento y puedo enseñar. Pero ¿sabe qué? Estos jóvenes conocían todas las leyes que ellos tenían que conocer para enseñar al pueblo, sabían todo lo que había que hacer, sabían toda la costumbre que Moisés había dejado, ellos la sabían, pero no le hacía efecto en la vida del pueblo. Dice la palabra de Dios que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. ¿Sabe que en este tiempo la palabra de Dios está escasa? Y no escasa de personas que hablen, porque en este tiempo se han desatado muchos habladores de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué no tenían ellos? Eran vacíos, estaban como estos jóvenes, dice. Porque ellos no eran devotos de las cosas de Dios, sino solamente querían presentarse para que lo vieran. Querían estar en primer lugar. Aman ir a la iglesia y sentarse en la primera silla para ser visto, para que el pastor me vea que yo vine a la iglesia hoy. Y que cuando mencione del púlpito, yo esté en primer lugar y me vea y mencione quizás mi nombre, ¿verdad? Dice, no tenían unción. Porque cuando no tenemos una relación con Dios, no hay unción. Y eso era lo que ellos no tenían. No tenían una relación personal con Dios. Mira, el saber la palabra de un lado al otro, eso no nos hace mejores cristianos. Eso no nos hace que conozcamos a Dios. Satanás se la sabe y él no lo conoce. Eso no hace que nosotros podemos enseñarle a alguien y que la persona sea cambiada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la hacemos solamente para demostrar que lo sabemos hacer o que lo podemos hacer y no viendo la necesidad de las personas. Y no viendo que esa palabra puede cambiar esa persona. Y no viendo que esa palabra puede transformar o que en ese momento esa persona necesitaba esa palabra de aliento. O que en ese momento esa persona necesita oír una palabra de fe o de esperanza porque haya perdido la esperanza. Una palabra de consuelo, como en estos días que hay tantas personas que han perdido sus seres queridos. Y necesitamos tener siempre una palabra en nuestros labios de parte de Dios. Para cuando nos encontremos con alguien que ha perdido un ser querido, con alguien que ha perdido su trabajo, con alguien que no puede estar trabajando en este tiempo y que tiene necesidades que suplir, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene una casa y que dependen de su trabajo para sustentarse y lo han perdido. Nosotros tenemos que decirle que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios poderoso. Nosotros tenemos que darle una palabra de aliento, una palabra que lo redarguya. Y ellos no tenían, ellos perdieron esto porque ellos no conocían a Dios. Porque ellos no conocían, no tenían unción. Por eso lo que le hablaban al pueblo, le pasaba por el pueblo por encima, pero no quedaba nada en sus corazones. No producían cambio en la vida de ellos, porque ellos no conocían a Dios. Otra de las cosas que ellos tenían, dice, no tenían respeto por las cosas sagradas de Dios. Eran irreverentes, no tenían temor de Dios, no conocían a Dios, no tenían una relación personal con Dios. ¿Sabes qué? La casa de Dios es sagrada. Y nosotros cuando ponemos un pie en el templo,
¿Sabe por qué? Porque ese lugar es santo, porque ahí habita la presencia del Señor. Porque es el lugar que Él escogió para que nosotros le demos lo único que podemos darle a Él, que nuestra adoración, nuestra alabanza, que lo único que a Él le agrada. ¿Sabes que aquel pueblo, lo más grande que podía darle a Dios era el sacrificio en aquel tiempo? Y estos dos jóvenes le quitaban la oportunidad de que ellos dieran el sacrificio como Dios dijo que se lo dieran. Le quitaban la gloria a Dios. ¿Sabe? La irreverencia en la casa de Dios es quitarle la gloria a Dios. Sabemos que todos los instrumentos, todas cosas que están en aquel lugar son santas, por lo tanto tenemos que usarla para uso santo, con reverencia ante Él. Dice que nosotros debemos ser personas reverentes y ellos no tenían. Estos muchachos hacían cualquier cantidad de pecado con las mujeres, con las adoradoras y con todo en aquel templo. En este tiempo quizá no vemos esas cosas, pero quizá no usamos la casa de Dios para bendecir a otros, sino para satisfacer nuestros propios intereses, para satisfacernos y decir yo tengo un cargo y aquí estoy, aunque como yo lo estoy usando no está tocando ni está haciendo ningún efecto en una vida, pero yo tengo una silla y yo estoy sentada porque yo estoy aquí y esto es mío. Sabe que ellos no solamente eran personas que no conocían de Dios, sino que también arrastraban al pueblo con ellos, sino que también hacían el pueblo pecar. Muchas veces nosotros llevamos la palabra contaminada y no solamente nosotros estamos mal, sino que también contaminamos al que está alrededor de nosotros, al que Dios ha puesto para que nosotros lo cuidemos. Así que nosotros tenemos que tener reverencia. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que obedecer y respetar a nuestras autoridades espirituales que Dios ha puesto en medio nuestro. A veces no creemos que todo lo sabemos, que somos los mejores maestros, que somos lo mejor en todo lo que hacemos en la iglesia. Y queremos mandar a la autoridad de hacer lo que nosotros queremos y no obedecer lo que ellos dicen que nosotros tenemos que hacer. Vamos a seguir con estos dos jóvenes. Dice que el nombre de ellos significa Ofne y Finni, significa hombre sin valor. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían perdido todo su valor ante Dios. Porque ellos habían perdido la esencia por la cual Dios la puso en ese lugar. Porque ellos se habían desviado del camino. La palabra de Dios dice que nosotros somos joyas preciosas, ¿verdad? Que nosotros no somos uno más, sino que nosotros somos especiales para Dios. ¿Sabe por qué nuestra vida vale? Porque nosotros no somos comprados con piedras preciosas, ni con oro, ni plata. Nosotros somos comprados por la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros somos importantes para Él, por eso nosotros valemos para Él. Pero cuando nos alejamos de Él, sin Dios, no somos nada, porque Dios es el que le da valor a nuestras vidas. Estos jóvenes habían perdido todo su valor, habían perdido todo lo que Dios le dio. En el capítulo 30, en el versículo 30 dice, voy a leer el versículo 30, dice así: por tanto Jehová Dios, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ellos tenían una promesa de Dios. Mas ahora Jehová dice, nunca yo haga tal cosa, porque yo honro a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. Estos jóvenes dice que eran sin valor porque ellos despreciaron lo santo, lo sagrado,
Ellos despreciaron aquella posición hermosa que Dios le dio y lo puso en medio del pueblo para ser de bendición, para curar al enfermo, para curar las heridas, para sanar a aquel que necesitaba ser sano, para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de salvación, para que ellos vayan a sus casas y le enseñen a sus hijos y conozcan quién es Dios. Para eso ellos habían sido puestos. Pero ahora su vida no valía nada y por eso su vida significa hombre sin valor, porque dice que yo honro al que me honra, pero el que me desprecia, dice la palabra de Dios, yo lo desecho. Y ellos, por no escuchar la voz de su padre, dice que su padre lo confrontó y le dijo, yo oigo su mal camino, yo oigo su mal testimonio y oigo como ustedes hacen pecar al pueblo, dice. Cuando ustedes leen todo el capítulo 2, dice, y oigo como ustedes hacen pecar al pueblo. Pero ellos no querían escuchar, porque dice la palabra de Dios que Jehová había resuelto desecharlo. Jehová había resuelto desecharlo. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y si hemos vivido como estos jóvenes, que tenemos toda una vida, hay muchos que nos identificamos y hay otro que quizá está oyendo esta palabra por primera vez. Hay que ponerse a cuenta con Dios. Si tú quieres cambiar tu vida, Elí quería hacer algo con su casa, estaba desordenada porque había puesto a sus hijos, dice Dios, antes que a mí. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Tú eres el primer paso, tú eres el que tiene que dar el primer paso para cambiar tú eres el que tiene que cambiar tu vida para que los demás vean cómo Dios hace las cosas, lo que viven alrededor tuyo, cómo Dios puede cambiar, cómo Dios puede transformar las vidas. Tú eres el que tiene que dar el primer paso para dirigir tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres la persona que Dios puso, la cabeza del hogar. Y en este día, si tu casa está desordenada, si tu casa va a estar desordenada porque tu vida está desordenada, es tiempo de traer tu vida y ponerla en orden delante de Dios. Y poner que tus dos pies estén pisando lo santo, no que un pie esté en el mundo y otro esté en la iglesia. Por esa razón es que la vida está tan desordenada en este tiempo. Dios quiere que pongamos toda nuestra mirada en Él, que nos enfoquemos en las cosas santas, en las cosas que le agradan a Él, en lo que es bueno delante de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a leer este verso en el libro de Romanos. Dice en Romanos capítulo 12, el verso 2 dice, no os conforméis, dice, a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquellos jóvenes se dejaron llevar por la costumbre. Se dejaron contaminar con las cosas de este mundo y llegaron a tal punto donde no conocían a Dios. El enemigo es sutil, el enemigo es sagaz. Y cuando le abrimos una puertecita así, el pecado es progresivo. A veces se empieza con cositas pequeñas, pero Él lo va poniendo más grande, más grande, más grande en nuestra vida, hasta que totalmente nos apartamos y llegamos a ser impíos, como dicen la palabra de Dios, como los hijos de Elí, que no tenemos misericordia del prójimo, no tenemos amor por las cosas de Dios, somos irrespetuosos con las cosas de Dios, que eran algunas de las cosas que ellos tenían, que eran muchas, pero vamos a tratar esas tres en este día. Así es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos renovarnos cada día. Cada día tenemos que venir al Señor y decirle, renueva mi mente, porque nosotros tenemos mucho con qué contaminarnos. Nosotros solamente tenemos que voltear nuestra cabeza y siempre vamos a ver cosas que a Dios no le agradan.
Por eso debemos estar siempre listos para renovarnos todos los días, decirle, Señor, que mis ojos siempre te miren a ti, que mi mirada esté puesta en ti, que aunque tengamos personas alrededor nuestro que nos quieran sacar del camino, nosotros tengamos la mirada puesta en ti. Todos los días de nuestra vida tenemos que renovar nuestro entendimiento, no ser sabios. Ellos se apoyaban y ponían sus propios intereses y creían que ellos sabían más que los demás. Y por esa razón era que ellos hacían lo que hacían, porque creían que ellos eran suficientes. Y sacaron al Dios del escenario completamente y hacían las cosas. Dice, la palabra de Dios dice, eran como sepulcro blanqueado. ¿Sabe? El sepulcro por fuera, quizá está la piedra bien bonita, está todo limpio, pero por dentro hay mal olor, hay pudredumbre, hay cosas en la vida que a Dios le huele feo, que a Dios no le agrada. Y eso es lo que ellos hacían. En este día vamos a renovar nuestra mente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar firmemente, a ser ejemplo para los demás, a tener misericordia con lo que Dios con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en alrededor nuestro. No es casualidad cuando tú te encuentras una persona. La palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es que tú te vayas y dejes lo tuyo y salga corriendo a hablarle a todo el que encuentra. Es donde quiera que tú vayas. Tú estés preparado, listo para darle una palabra a alguien que necesite en ese momento. Dice que una de las cosas más hermosas cuando yo leo, y dice que Jesús pasaba, y dice que pasaba y pasó del otro lado del mar, y allí vio al endemoniado gadareno y fue libre. Dice que bajó y fue a Samaria, y allí fue a la mujer samaritana y fue libre. Dice que pasaba por aquel lugar y caminaba y se encontró aquella mujer lo encontró con el flujo de sangre y fue sana. Cuando nosotros vamos a un lugar donde Dios no haya puesto, no es por casualidad. Nunca la casualidad no aparece en nuestra vida espiritual. Es porque Dios quiere que tú seas de bendición donde quiera que estés. A veces estamos aquí y queremos pasar porque queremos llegar más alto y no nos importa a quién pisoteamos para llegar al otro lugar. Pero Dios no quiere que lleguemos al otro lugar brincando. Él quiere que caminemos y que miremos las necesidades de los que están en el camino, y Dios nos va a llevar a un lugar más alto. Dios nos va a poner en un mejor lugar, en una mejor posición que estemos y que queramos estar. Dios quiere en este día que nos enfoquemos en Él. Dios quiere en este día que nosotros nos enfoquemos en las cosas que a Él le agrada. Él quiere cambiar nuestra vida. Él quiere, dice la palabra de Dios, que Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Él quiere que tú tengas paz. Él quiere que tú tengas gozo. Dice la palabra que en el mundo tendré aflicciones, pero no te pongas triste, dice, porque yo he vencido al mundo. Yo voy a estar contigo. Dice la palabra de Dios en este día. Así es que cuando nosotros nos humillamos, cuando buscamos de Él, vemos la mano de Él, vamos a ver que Él escucha nuestra oración. Dice, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. En este día el Señor quiere sanar tu vida. En este día el Señor quiere sanar tu casa. En este día el Señor quiere traerte a sus pies. Él quiere que tú vuelvas si tú te has alejado. Vamos a orar en esta hora para que tú dejes y permítele al Señor entrar en tu casa, en tu vida, en este día. Permítele al Señor que Él sea el Señor de tu vida. Permítele a Él que Él more contigo. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de hablar tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pido que tú me aceptes como tu hija, como tu hijo. Pongo en tus manos mi vida, Señor, y te acepto como mi Señor y mi Salvador.
Gracias porque yo sé que tú eres un Dios perdonador y que nos perdonas cuando nosotros te clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a volver a tus pies, a ser la persona que éramos antes, llena de fe, llena de unción. La persona que ayudábamos a otro y que teníamos amor por las vidas. Así, hermano, que la palabra de Dios nunca llega vacía. En este día es el día de salvación. Es el día que Dios quiere que tú entres, que tú le dejes entrar a tu vida. Es el día que Dios quiere que tú seas que dé el primer paso. Si tú quieres ver tu familia, si tú quieres ver tu esposa, tus hijos cambiar, hoy es el día de salvación para ti. Le vamos a dar gracias al Señor por este día que no ha dejado entrar a tus hogares. Gracias al Señor por la oportunidad de compartir esta palabra. Si tú necesitas oración, nosotros estamos en el 575 de la Main Avenue en Passaic, la Iglesia Metodista Libre de Passaic. Y el número de teléfono es 973-773-7159. Ahora mismo nuestro templo está cerrado, pero tú puedes llamar si necesitas una oración, si necesitas una palabra de aliento y no tienes dónde congregarte. Cuando todo esto termine, tú puedes pasar, que nuestros pastores y toda una congregación te estarán esperando con una palabra de aliento y con un abrazo. Nuestros pastores Héctor y Rafaela Fernández estarán ahí esperándote para darte la mano y para decirte bienvenido sea a la casa de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que Cristo viene pronto y que todo lo bueno viene de arriba. Que Dios te bendiga.